Camacho y hoy nos encontramos aquí desde la ciudad de Medellín. Queremos compartir con ustedes esta noche un tiempo que sabemos que va a ser de muchísima edificación para su vida. Hoy me encuentro con un amigo, él es pastor en la ciudad de Pereira, Colombia. Tuvimos el privilegio de tenerlo hace poco con nosotros en Aviva y fue un tiempo espectacular. De verdad que personalmente yo fui muy edificado. Aprendimos muchísimo y pues qué bueno que esta noche, hoy lo podemos tener con nosotros en esta transmisión en vivo. Así que vamos a darle entrada y la bienvenida a un gran amigo desde la ciudad de Pereira. Él es el pastor Mauricio Restrepo. Pastor Mauricio, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Amado Paz, bendecido, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, a ti, mi pastor, por atender esta invitación. Bueno, pues te cuento que estamos en este momento transmitiendo en vivo a través de varias páginas, estamos transmitiendo en vivo a través de varios grupos en Facebook y bueno, ahí pues se van a estar conectando personas, las personas van a poder participar, ellos pueden escribirnos sus comentarios, pueden hacernos preguntas y pues la idea es poder edificar esta noche un poco al cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia y bueno, hoy vamos a estar tocando un tema que lo he titulado ¿Cómo habla Dios hoy? Creo que en este momento donde hay tantas voces circulando, donde abrimos los noticieros, prendemos el televisor y están los noticieros, noticias malas por un lado y por el otro, abres las redes sociales y bueno, vemos tantas voces hoy hablando y uno se pregunta, pastor, ¿cómo hago yo para saber verdaderamente cuál es la voz correcta que yo debo escuchar? ¿Cómo yo me doy cuenta que Dios en este tiempo está hablándome? Entonces, pues Pastor Mauricio, basándonos un poco en esto, estaba leyendo Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, que creo que nos dejan ver muy claro el panorama. Allí vamos a poder definitivamente, a mi parecer, a mi criterio, y creo que más que mi criterio, el mismo escritor de Hebreos lo deja claro, la manera en que Dios habla en nuestros días. Entonces, ahí es donde yo quiero aprovechar un poco, pastor, de tu entendimiento, de tu conocimiento, de lo que vienes trasegando ya hace algunos años, en lo que vienes caminando, y sé que va a ser muy edificante para las personas ese entendimiento. Pero antes entonces de darte la palabra, pastor, quiero leer eso que dice en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea que esto nos deja claro que Dios sí habla. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hay que prestarle mucha atención a esto, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ojo a esto. Y aquí ya es donde vamos a empezar a andar enseguida. Dice, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, dice luego el verso 2, en estos postreros días, hoy, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, les voy a pedir disculpas o ofrecer disculpas más bien. Se le acaba de caer la transmisión al pastor Mauricio de Pereira, así que aquí lo voy a contactar rápidamente. Pastor, puedes volver a hacer clic en el mismo link y estás de nuevo en la transmisión. Bueno, mientras él se nos conecta de vuelta, se le cayó ahí la transmisión, me parece muy interesante que podamos abordar este tema, un tema de tanta importancia en este tiempo, donde hay tantas voces circulando, donde hay tantas voces hablando, donde tú escuchas al uno y al otro, abres, ves las noticias, abres las redes sociales y hay muchas personas hablando, hay mucha gente hablando y uno dice, ¿a quién debo escuchar? Pastor Mauricio, Sí, gracias por perfecto. estar, hermano, y bueno, no sé, con base en esto que estábamos leyendo de Hebreos 1 y 2, ¿qué crees tú que es lo correcto? ¿Dónde es que la gente debe poner hoy sus oídos? ¿A dónde debe mirar la gente, pastor? Sí, amado pastor, muchas gracias, bueno, por la invitación y bueno, lo importante es aprovechar estos tiempos para poder reflexionar, ¿no? Yo pienso que es... Bueno, les voy a pedir disculpas. Perdóname, pastor, que ahí te
Te interrumpí con el Sí, audio. Estoy abriendo aquí para poder ver cómo está la transmisión. Sí, sigue adelante, pastor. ¿me escucha, pastor? Perfectamente, te estamos escuchando. Bueno, muy bien. Lo importante es poder nosotros reflexionar en estos tiempos en que definitivamente hay una voz que cada uno tiene que escuchar de parte de Dios. Pues es muy difícil de pronto uno tratar de encajonar a Dios en una estructura, como en una religión o en una tradición específica, teniendo en cuenta de que pues tenemos muchas ideologías, filosofías, teologías, religiones, pero algo que Dios me ha ministrado pues en este tiempo es que todos estamos caminando como en un mismo pensamiento, independientemente de la estructura en la cual fuimos educados y formados, independientemente de la religión que profesemos. Hay algo que el Señor nos ha llevado precisamente en este tiempo y es estar unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, porque se han quitado como los estereotipos que la religión nos ha impuesto, ¿no? Como la estructura, llámese mega iglesias, las estructuras, las mismas tradiciones, pero todos hemos vuelto como a un diseño y a un principio básico, y es que todos entendemos de que Dios tiene que estar hablando. O sea, no podemos ser tan ciegos, no podemos ser tan sordos en ese sentido. Tenemos que ser lo suficientemente humildes, independientemente de la denominación o nomenclatura, en que Dios tiene que estar hablando. O sea, no podemos ser tan egoístas y tan soberbios, porque en eso es que se ha venido moviendo pues la sociedad. Cada uno trabaja por lo suyo, cada uno corre por lo suyo. Cierto lo que decía el profeta Ageo, ¿no? Cada uno corre para su propia casa, cada uno corre para su propio camino, pero se han olvidado, ¿sí? De edificar casa, de buscar intimidad, de buscar presencia. Entonces, hemos visto una sociedad que viene en un corre-corre y en unos afanes impresionantes, donde el tiempo se está acelerando de una manera sorprendente y ya la gente no tiene tiempo para tener un acercamiento a Dios y un acercamiento a las personas que Dios ha puesto a su alrededor y poder disfrutar aquellas cosas que Dios ha puesto en su mano. De hecho, algo que Dios ministraba a mi corazón el día de hoy es que precisamente la pregunta era, por qué el aislamiento? Y uno siempre trata de buscar como una respuesta espiritual, de cómo es que Dios está hablando en cada proceso, cómo Dios puede hablar con un proceso de coronavirus, de pestes, enfermedades, situaciones, cómo Dios puede estar hablando en una situación de esta. Entonces, la gente, ¿por qué el aislamiento? Porque la gente anda buscando más lo de afuera, ¿sí? Y se les ha olvidado lo que hay adentro, y lo podemos aplicar en términos personales, espirituales, pero también en la casa, ¿no? Entonces vemos como que la gente corre por sus propios afanes, por sus propias metas, y yo pienso que había que hacer un alto en el camino para poder revisar cómo es que nos estamos direccionando en la vida, poder ser solidarios, aprender el concepto del amor, aprender el concepto del perdón, perdonar más, amar más, pero sin duda Dios tiene que estar hablando. No podemos ser tan ciegos y decir de que Dios no está haciendo un llamado, ¿sí? Y está confrontando nuestra fe y está confrontando nuestros corazones. Correcto. Correcto, Pastor Mauricio. Tremendo, tremendo, Pastor Mauricio. De verdad que es muy diciente todo esto. Me parece tremendo lo que tú tocas allí, el tema de por qué, la pregunta de mucha gente hoy, ¿por qué el aislamiento? Y creo que a veces es necesario esos tiempos de detenernos de tantas carreras, de tantos afanes y dejar de estar, hermano, en ese trajín diario que obviamente es lo que nos impide hacer un alto en el camino y volver a mirar a Dios. Claro. Yo creo que este es un tiempo que la gente tiene que aprovechar. Es un tiempo donde las personas tienen que aprovechar bueno, como dice la escritura, o sea, yo creo que este es un tiempo como en los días de Elías, como ese espíritu de Elías, si pudiéramos usar ese término, donde el corazón de los padres se tiene que volver hacia los hijos y el corazón de los hijos
se tiene que volver hacia los padres. ¿Y qué mejor escenario para esto que estando juntos en casa, poder venir y resolver nuestras diferencias, poder venir y ponernos de acuerdo y que podamos ser uno, que creo que es la misma oración que el Señor hizo, pastor, que todos sean uno conmigo, como el Padre y yo somos uno. Entonces a eso tenemos que llegar a volver a ser uno y que como iglesia entendamos que somos uno. Entonces este tiempo es un tiempo muy poderoso y creo que lo tenemos que aprovechar al máximo. Yo quisiera de pronto, si alguien de las personas que está viendo esta transmisión quisiera hacer alguna pregunta, a veces la misma transmisión en vivo de Facebook demora un poco para llegar las preguntas que tú haces, pero si nos quieres hacer alguna pregunta, por favor, escríbela y en el momento en que llegue, pues automáticamente nosotros vamos a leerla y vamos a poder estar respondiéndote. O por lo menos pues dentro del criterio y del conocimiento y de la gracia que Dios nos ha impartido a cada uno, podamos ayudar un poco a traer un poco más de luz a todo esto. Pastor, yo no sé, pero en esta parte de Hebreos, a mí me impacta mucho porque en medio de tantas voces que tenemos hoy, en medio de tanto, ¿cómo llamarlo? De tanto trajín, de tanto ajetreo, donde no nos detenemos a escucharnos, ni siquiera a nosotros mismos, mucho menos a Dios. Y podemos ver a través de este texto que dice Dios habiendo hablado muchas veces. O sea que mira que desde el principio Dios viene hablando. Dios le está hablando a las generaciones desde el principio. Dice que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y una de las cosas, pastor, que aprovechando tu entendimiento y tu conocimiento, yo quisiera que podamos ayudar a edificar en la vida de las personas que hoy están escuchando y que están viendo esta transmisión en vivo, y también las personas que pues la van a estar viendo posteada luego, entender que la manera como Dios nos habla hoy no es como hablaba en el antiguo pacto. Dios hoy solamente tiene una manera de hablar y es lo que está consignado aquí en estos dos versículos. Si anteriormente, yo hace poco me estaba de pronto, incluso te lo pregunté a ti porque obviamente venimos en un proceso de aprendizaje, de entendimiento, de quizás, no sé si uso la palabra correcta, corrígeme por favor, de desintoxicarse uno de tanto pensamiento y de tanto argumento teológico y de tanta cosa, por lo menos digo yo, que traía. Y esta semana, pues claro, yo estaba mirando el tema me llamó la atención el tema de la cuarentena, de que estamos en el año 2020 y 20 más 20 es 40, y empiezo a mirar en la Biblia y obviamente la Biblia está llena de acontecimientos en torno a ese número 40, y a veces uno empieza como a dejarse llevar por esas cosas, y te lo digo yo mismo, que creo que te envié el mensaje y te pregunté, empiezo uno como a sacar conjeturas, a crear interpretaciones personales. Y entonces dice uno, Dios está hablando a través del número 40. Y luego cuando me pongo a mirar un poco más allá las cosas y me encuentro con este versículo, o me encuentro con este texto en Hebreos que dice, en estos postreros días, Dios ha hablado, o Dios nos ha hablado por el Hijo. Yo digo, Dios no habla ni por el número 40, ni por una cosa ni por la otra, sin demeritar lo que el número significa, porque de todas maneras el número a la luz de las escrituras me habla de cambios, me habla de periodos de prueba, pero entendiendo que hoy Dios habla no a través de numerología, no a través de símbolos, no a través de sombras o de figuras, sino que hoy Dios tiene una sola forma de hablar y es en el Hijo. Entonces, ¿qué puedes tú, pastor, aportarnos desde esa perspectiva tuya a esto? Claro que sí, o sea, siempre el diseño siempre es ese, ¿no? Siempre Dios en el transcurrir de los tiempos, Jesús siempre fue la garantía del cumplimiento de ese pacto en el transcurrir pues las dispensaciones de los tiempos, ¿no? Tanto en el antiguo pacto como ahorita en el nuevo pacto, siempre el cumplimiento de ese tiempo fue Cristo. Por eso dice la Escritura que Jesús, el mensaje que él predicaba era el reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido.
Sí, es la predicación del Evangelio del Reino, dice que el tiempo se ha cumplido. Eh, Dice que arrepentidos, convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero necesitamos entender que Jesús es el cumplimiento de muchas cosas en las Escrituras. Por eso estamos bajo una mejor promesa, estamos bajo un mejor pacto, estamos bajo tenemos un mejor sacerdote, porque en Cristo se cumple todo esto, ¿no? O sea, desde el Edén vemos el pacto que se hizo en el Edén, el pacto que se hizo con Adán. Mientras tanto que Dios hacía pacto, mientras que el Padre hacía pacto con el hombre, en cada pacto Él garantizaba ese pacto, pero mostrando al Hijo, y lo mostraba en figura, lo mostraba en símbolo, el pacto noético, por medio del arca. El arca era Jesús en tipología y símbolo, pero el arca era Cristo. Siempre existió Jesús en la historia, siempre estuvo. O sea, Cristo era la garantía de ese pacto y era algo progresivo, pero el cumplimiento siempre fue Jesucristo. Por eso dice que el tiempo se ha cumplido. Entonces, vemos que en Cristo, Cristo es el cumplimiento de la ley, Cristo es el cumplimiento de las promesas, Cristo es el cumplimiento de los profetas. Entonces, si nosotros vemos la palabra a través del Hijo, ese siempre va a ser el propósito. Por eso dice la Escritura que Él es el primogénito de toda la creación. Pero en el original vemos que la explicación más clara en su contexto de primogénito no quiere decir el primero en número, sino que tiene que ver con el molde o el patrón correcto por el cual nosotros tenemos que caminar. Sí, porque no tiene sentido de que sencillamente pues sea el primero, entonces yo soy el segundo, entonces el que sigue es el tercero, y el que no. Cuando dice que Él es el primogénito entre los hermanos, es porque Él es el molde o Él es el patrón por el cual nosotros, ¿sí? Tenemos que modelar ese propósito. Nosotros tenemos que modelar al Hijo y en ese modelaje es donde vamos siendo transformados. O sea, Dios habla es a través del Hijo. Por eso hoy en día los profetas del nuevo pacto, en vez de profetizar la crisis, necesitan profetizar a Cristo. Yo pienso que sería el orden correcto. A mayor identidad de lo que nosotros somos en naturaleza, en posición, en esencia, a mayor entendimiento de lo que nosotros somos en Cristo, mayor autoridad y mayor justicia y mayor entendimiento a la hora de poder discernir lo que sucede. Pero como la gente carece de identidad, entonces por eso carecen de discernimiento y buscan sus propias interpretaciones. Es que a mí me parece, es que yo soñé, entonces cogemos un texto fuera de su contexto, lo volvemos un pretexto y es donde salen una cantidad de doctrinas porque le colocamos una eisegesis y le aumentamos al texto de acuerdo a lo que yo quiero creer. Pero si entendemos que todo fue establecido, es porque había un propósito con Cristo, había un propósito con el Hijo. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿y qué dice la gente de quién soy yo? Y los discípulos dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero Pedro dice, pero tú eres el Cristo. Y Jesús le dice a sus discípulos, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Que quién soy yo? Una cosa es lo que la gente dice, una cosa es lo que la gente interpreta, pero ustedes, ¿qué piensan de que quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Pedro logró ver la esencia que había en Jesús, teniendo en cuenta que Jesús fue el estuche, fue la parte donde el Padre se encarna, ¿sí? Pero en esencia había algo más en Jesús que era el Cristo mismo, esa era la sustancia, lo que portaba dentro de él. Pedro lo vio y dice, tú eres el Cristo, no le dice Jesús de Nazaret, el hijo de María, varón judío. Y de hecho sabemos que Jesús 100% hombre, 100% Dios, pero Pedro ve la esencia que portaba Jesús dentro de su propósito al venir a la tierra, ¿no? Entonces, si no es a través del Hijo que nosotros vamos a interpretar las cosas, vamos a inventar doctrinas y teologías. Todo es a través de Jesucristo. Él es el molde. De hecho, dice la Biblia que somos predestinados. Dice la Escritura, Él nos conoció, nos santificó y nos predestinó para que fuéramos semejantes al Hijo. ¿Sí? Entonces, según su presciencia, conocimiento anticipado, Dios nos coloca al Hijo para que sea el filtro, para que Él sea el molde y nosotros podamos modelar
la esencia y la naturaleza de Cristo en la tierra. Entonces, de allí tienen que salir nuestras interpretaciones, Así mismo es. de la misma identidad que nosotros tenemos en posición, condición y naturaleza de lo que ya somos en Cristo. Por eso Efesios lo establece, la herencia que tenemos nosotros, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Por eso dice que Él ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Entonces, todo nace desde la identidad que yo tengo en lo que Cristo ya hizo por mí. Es en el testimonio de Cristo en mi vida. No es ni siquiera por mi testimonio. A veces nos jactamos de nuestros testimonios. De hecho, está bien que contemos las cosas buenas que Dios está haciendo en mi vida, pero fiel es Dios que nos dio el testimonio de su Hijo en nosotros. O sea que aquí es donde ya es por la fe de Cristo, es por la obediencia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que para mí el morir, el vivir es ganancia, ¿sí? El vivir Dice, el vivir es Cristo, perdón. y el Para mí el morir. vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para Pablo, Cristo no solo era su vida, era su diario vivir. Y él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. O sea, es en la fe de Él. Es por el testimonio de Cristo, es por lo que Él logró, es por lo que Él hizo y por eso nos hace herederos y coherederos en Él. Entonces, es poder entender mi posición y lo que Él ya ganó por mí. Entonces, cuando entiendo lo que Él ya hizo por mí, que me lo da por pura gracia, Correcto. incluso la obediencia es gracia y es por la obediencia de Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de quién? De Cristo. A la obediencia de Cristo, no por nuestra propia obediencia, porque pues igual nosotros somos, nuestra obediencia es fluctuante, pero cuando ¿Sabes? es por medio del Hijo, por la fe del Hijo, la obediencia del Hijo, el triunfo del Hijo, qué posición, qué condición nos ha dado a nosotros por gracia, es donde nosotros podemos interpretar lo que podemos estar viviendo. Sabes que está escribiendo en este momento el apóstol Paul Astudillo. Un abrazo y un saludo desde aquí, desde Colombia, para ti, Pastor Paul Astudillo, allá en Chile. Si no recuerdo mal, creo que el Pastor Paul Astudillo se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile. Tuve el gusto de conocerlo en Argentina hace como 3 años quizás. Y él está, por ejemplo, poniendo ahorita, voy a compartir aquí en pantalla lo que él está compartiendo. El Pastor Paul Astudillo del Campo dice: Él se hizo como nosotros para que nosotros llegásemos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y posterior a eso, pues el pastor dice, Jesús fue el estuche que encerró por 33 años y medio a Cristo, obviamente, totalmente de acuerdo con esto. Dice, y este Cristo se manifestó en la cruz. Bueno, ahí no me deja, voy a seguir leyendo aquí lo que tengo porque no me lo deja. Quisiera que le salga ya a todo el mundo, pero no, solamente me sale una parte del texto. Entonces, dice así, vuelvo y leo desde el principio esto que está diciendo el pastor Pablo Astudillo desde Chile. Sí, en Chile me confirma. Dice, Jesús fue el estuche que encerró por 33 años y medio a Cristo, y este Cristo se manifestó en la cruz, cual abrió el estuche, el camino nuevo y vivo a través del cielo de su carne, ahí sale el Cristo. Bueno, esto es lo que comparte el pastor Paul Astudillo desde Santiago de Chile. Gracias, pastor. Sabemos que allá son 2 horas más, así que creo que ya van siendo casi la 1 de la mañana en Santiago de Chile. Y gracias, pastor, por estar conectado, por compartir también con nosotros lo que está allí en tu espíritu y en tu corazón. Y definitivamente así es. O sea, eso es lo que estaba diciendo ahorita el pastor Mauricio Restrepo hace un momento. Es eso, de que eso fue lo que fue Jesús, un estuche, por si pudiéramos usar esa palabra alegóricamente, el estuche que de una u otra forma fue quien guardó o contuvo al Cristo durante 33 años. Y voy a poner un ejemplo aquí muy claro. Aquí tengo el estuche de mis gafas, ¿sí? Estas gafas, pues se pueden guardar en este estuche por el tiempo que yo decida. Las pongo en el estuche y realmente lo que aquí tiene valor y lo que aquí tiene sentido no tanto es el estuche, sino lo que hay dentro del estuche. Y en este caso estamos hablando del Cristo, como dice el pastor Pablo Astudillo. Jesús estuvo portando al Cristo eterno, porque esto es algo muy importante, pastor, que la gente tiene que entender. En el más reciente libro que yo escribí, que todavía no lo he publicado, voy a ver si lo publico, a ver si aprovechamos esta cuarentena para por lo menos publicarlo en internet. Se llama Cristo Pacto Eterno.
Y en ese libro yo estoy hablando precisamente de que Cristo no es simple, o sea, cuando nosotros a veces en el cristianismo actual se tiende a pensar por la enseñanza que hemos recibido que hablamos solamente de Jesús sin entender que antes de Jesús ya Cristo era, porque Cristo es eterno. Jesús, como dice el pastor Pala Estudillo, Jesús fue ese estuche que lo contuvo por 33 años en la tierra. Entonces tenemos que entender eso, la magnitud de Jesús mucho antes de que Jesús se manifestara, de que el Señor se manifestara en medio nuestro, ya Cristo era, Cristo es eterno. Y tú no lo hablaste aquí, pastor, Pastor Mauricio, cuando estuviste aquí en Medellín con nosotros en Aviva hace quizás 2 semanas, y nos decías efectivamente esto, nos estabas diciendo, no sé si fue 2 semanas, 1 semana, no recuerdo, pero nos estabas diciendo precisamente eso, o sea, hablábamos de que ese Cristo eterno que está contenido en la persona de Jesús, nosotros tenemos que entender que ese molde, ese estuche llamado Jesús fue un estuche temporal, pero Cristo es eterno. Y tú compartiste un poquito de eso en aquella noche. Entonces, qué tremendo, pastor, que podamos llegar al entendimiento de entender que Jesús es una etapa, si pudiera poner ese nombre o usar ese nombre etapa, dentro de una magnitud eterna, que es lo que realmente es el nombre de Cristo. No sé si de pronto nos puedes dar un poco, ayudarnos a tener un poco más de luz en eso también, pastor, porque si estamos hablando de que el Hijo es el único medio a través del cual Dios habla, pues estamos hablando de Cristo mismo entonces, ¿correcto? Sí, claro. De hecho, una de las preguntas que Felipe le hacía a Jesús era, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice a Felipe, pero tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen que les muestra el Padre. Y Jesús les dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y en uno de los evangelios, no recuerdo el capítulo, Jesús les dice, he terminado la obra por la cual fue enviado, pero aún no había sido crucificado. Sí, o sea, el propósito en ese contexto no solo era ir a la cruz, ¿sí? Sino que era revelar al Padre. Ese era el propósito. Por eso dice que he terminado la obra por la cual me fue dada, y es revelar al Padre. Entonces, aunque el Jesús, si lo podemos llamar el Jesús encarnado, lo que pasa es que hay que entender procesos de transición dentro de su contexto, para nosotros también poder transicionar en un entendimiento, en una revelación. Nosotros necesitamos trascender en conceptos como el encarnado, ¿sí? Poder entender el concepto del el crucificado, poder entender Correcto. el resucitado, ¿sí? Poder entender el ascendido, poder entender al reinante y poder entender al magnificado, o sea, los procesos de gloria. Por eso dice que vamos de gloria en gloria. Por eso en 2 Corintios también se dice que la gloria de Moisés, aunque fue una gloria buena, porque no fue una gloria mala, fue una gloria buena, pero aunque fue buena, no podía transformar la forma de pensar de la gente. Entonces, ahí mismo en el texto dice, mas la gloria más eminente que está por venir, esa realmente nos puede transformar. Pero siempre hubo un proceso, y por eso Jesús también le tocó someterse a ese proceso. Por eso varón judío nació en la ley y por eso tuvo que cumplir algunas leyes, ¿sí? En su momento, por ser judío, porque nació en la ley, y tuvo que cumplir algunas tradiciones. Pero en el momento que él pasa por ese proceso de transición, el crucificado, el resucitado, entonces ahí nos parte la historia en dos. Correcto. Porque una cosa tan sencillo en el mundo espiritual, una cosa son los demonios antes de la cruz, pero después de la cruz los demonios son otra cosa. Cuando hablamos de posición, Pastor, hablamos de diseño. perdóname hacer una interrupción ahí, porque el pastor Paula Estudillo, que es un amigo también allá en Chile, me está pidiendo que si lo puedo invitar a participar de la charla, y me gustaría que él pueda estar también con nosotros compartiendo. Así que, Pastor Paul, revisa tu Messenger. Te acabo de mandar en el Messenger la invitación, descargas la aplicación y la invitación está ahí y entras para que puedas participar también. Él está diciendo algo muy interesante, Pastor. Perdóname que te interrumpí. Algo que él está diciendo, el pastor Paul está diciendo, lo grande de la salvación no es de dónde nos sacó, de dónde nos sacó Dios, sino dónde nos introdujo. Fuimos introducidos en él. Claro. Solo estar en Cristo
sea, el hecho de estar en Cristo ya representa que estemos en esa tierra que fluye leche y miel. Es lo que da a entender o nos habla aquí el pastor Paul Astudillo. Bueno, él ahí está ya descargando la aplicación. Entonces, pastor, tremendo, tremendo todo esto. De verdad que es muy, muy edificante y perdóname que te interrumpí, pero el Tranquilo. pastor aquí me estaba pidiendo que si le daba entrada, entonces necesitaba anunciarle para que viera el mensaje. Mi pastor, continúa Claro, adelante, por favor. perfecto. Claro, de hecho lo que dice el pastor muy interesante, porque lo que nos ha enseñado la religión es que la salvación es la meta, pero porque pensamos que la salvación es ir al cielo, lo que está más allá del sol. Interpretamos vida eterna o salvación como eso, pero la salvación no era la meta, la salvación era el medio para introducirnos en Cristo. Sí, la salvación es introducirnos en Él, estar metidos en Él. Por eso en Él estamos completos. Entonces mi salvación no se tiene que limitar a un concepto de que cuándo es que yo voy a ir al cielo. Vida eterna no es eso, porque es muy triste que la gente esté esperando morirse para ser salva. O sea, tener que Triste. Y es esperar morirse para disfrutar vida eterna. tremendo porque eso es una realidad que hoy, más que nunca, yo he visto en tantos lugares donde hemos podido viajar, ministrar y estar, y es que la gente tiene una mentalidad de una salvación después de la muerte. O sea, la gente no Claro. ha entendido lo que representa reinar en vida. Somos salvos para reinar en vida, no para reinar en muerte. Somos hijos de resurrección. O sea, la resurrección no es un Correcto. estado, la resurrección no es un estado por venir, o sea, es un estado actual y permanente de los hijos, porque somos Correcto. hijos de la resurrección. Nosotros caminamos en un diseño de ascensión. Lo que pasa, mi amado pastor, es que cuando hay ausencia de un orden divino, entonces viene reemplazado por un diseño humano. O sea, no entender este principio, vuelvo y lo repito, cuando hay ausencia de un orden divino, entonces viene reemplazado por un diseño humano. Es allí Wow. donde Repite eso, por se han favor, pastor, porque eso establecido, está poderosísimo. Si puede cuando hay repetir eso, cuando ausencia, hay cuando hay ausencia de un orden divino de la visión celestial, entonces eso viene reemplazado por un diseño humano y es en donde se han establecido las normas y se han establecido los conceptos, las tradiciones y la religión ha impuesto una cantidad de fundamentos y de conceptos que están fuera del contexto de lo que correcto. realmente el Señor estableció. De hecho, Jesús viene precisamente para irrumpir en el tiempo. E Israel, vamos a hablar un poquitico de historia, e Israel ha pasado por 400 años de silencio y no tenían una voz de Dios que los confrontara. Sí, entonces, ¿qué hizo esta nación? Esta nación abortó el pacto y Dios se desentendió totalmente de esa nación. Entonces, por eso digo, cuando hay ausencia de un orden divino, entonces es allí donde eso lo reemplaza el diseño humano. Entonces, en esos 400 años de oscuridad, si le podemos utilizar el término oscuridad, Israel pierde el norte, Israel pierde el propósito. Entonces, la declaración de Dios sobre ellos, que serían una nación de reyes y sacerdotes y luz a las naciones, les da un código de justicia y dice la escritura que les entrega la ley. Y fue cuando Dios entrega la ley porque le dio la tarea a la nación de Israel de ser luz a las naciones, de reyes y sacerdotes. Pero cuando esta nación entró en esta oscuridad, crearon un sistema religioso. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Se reemplaza el diseño divino y se crea un sistema de religión. Y lo que pasó con esta nación de Israel, al crear este sistema religioso, es donde nace el judaísmo. Sí, entonces Correcto. el judaísmo no fue lo que el Señor le entregó a Israel. Wow. Y Tremendo si lo eso. aplicamos, sí, porque si lo aplicamos en nuestro contexto del cristianismo, o sea, dice la escritura que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La pregunta es, ¿a qué vino Jesús? O sea, él vino a irrumpir el tiempo y él tenía una misión, él tenía un propósito. Porque a lo suyo vino, no dice a lo suyo, o sea, está hablando en plural o singular. Ahí dice a lo suyo. O sea, dice a lo suyo vino y Sí, los suyos no lo recibieron. La pregunta es, ¿qué era lo suyo? O sea, esa es la pregunta que tiene que surgir ahí, porque a lo suyo vino. Él tenía una meta definida. Y podemos decir que a las a lo almas, suyo. y puede ser Ajá. que no, que vino por el mundo entero. O sea, él vino a lo suyo. Él tenía algo definido.
dentro del... Había un diseño eh, interno. Había un diseño sí, interno y él venía exclusivamente con ese diseño. no, sí, ese diseño es el reino. O sea, él vino a establecer el reino. Correcto. O sea, él vino a establecer el reino. O sea, él no vino a traer ni judaísmo, él no vino a traer catolicismo, él no vino a traer el islamismo, bueno, el islam, él no vino a traer ningún ismo. Y lo más tremendo es que él no vino a traer ni siquiera cristianismo. O sea, porque el Tremendo, hermano. cristianismo es un concepto de estructura y de tradición. Entonces, si nosotros vamos a encajonar a Dios en un concepto de cultura, subculturas, ideas y conceptos que están fuera de lo que Dios estableció, Dios le entrega la ley a la nación de Israel. La ley es buena en ese sentido porque Dios le entregó la ley a la nación de Israel para que ellos fueran luz y antorcha a las naciones. Pero ellos perdieron el norte, entraron en un tiempo de oscuridad y establecen un sistema humano. Entonces, ¿qué hicieron los judíos con la ley? ¿Qué hizo la nación de Israel con la ley? Hicieron de la ley un sistema y una religión, es donde nace el judaísmo. Ahora, ¿qué pasa con el cristianismo desde ese concepto de religión? Porque tú ya sabes que todo el mundo es cristiano. Todo el mundo que porque pisa un Correcto. templo ya es cristiano, o sea, el brujo es cristiano, el sicario es cristiano, o sea, todo el mundo resultó cristiano porque cantan música cristiana o porque colocan música cristiana. O sea, el cristianismo está encajonando lo que es verdaderamente un hijo regenerado y renacido en el propósito, lo que es verdaderamente el nuevo nacimiento. Entonces, el cristianismo como religión como tal, Dios le entrega la fe a nosotros, nos entrega la fe. ¿Y qué hicimos de la fe? Una religión. Y allí nace un sistema humano llamado cristianismo, basado en tradiciones, formas, ¿sí? Normas y estructuras. ¿Qué pasó con? Rituales. Sí, rituales, o sea, allí nace el cristianismo. Entonces el cristianismo, si realmente se nos va a dar el título de cristiano, como se le dice en la Biblia, que por primera vez se le dice cristianos, pero miremos el Ujú. contexto, o sea, ¿qué hizo Pablo? Pablo y sus discípulos, dice la escritura que a ellos los identificaban como los hombres que trastornaban al mundo, por favor, o sea, trastornaban el sistema, Claro, es que, trastornaban la pastor, mira cultura. lo que tú estás diciendo, cuando ellos trastornaban la estructura, cuando ellos, Hechos 11:26, que es donde dice que fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, fue producto de que ellos eran una expresión, no una Claro, religión. exacto. Ellos eran la expresión de vida del Cristo que estaba impartido en ellos. Ajá. Por eso, entonces, si realmente vamos a dar un título de cristianismo o soy cristiano, o sea, es porque esa palabra pesa, hermano. Esa palabra pesa, o sea, la pregunta Claro, es, ¿cuándo total. estás trastornando el sistema? O sea, estás trastornando al menos tu casa. O sea, eres un trastornador de las cosas que tienes en tu entorno, simplemente no por una norma, no por una tradición, no por una imposición, sino por una expresión natural de lo que nosotros somos en Cristo, porque en la medida que Cristo se incrementa en nosotros, porque si Cristo no se incrementa en nosotros, mi amado pastor y aquellos que nos escuchan, todo lo que hagamos va a ser infructuoso. O sea, Correcto. Cristo se tiene que incrementar en nosotros. Por eso el judaísmo no fue lo que el Señor le entregó a Israel. Él les entregó la ley, los principios donde serían gobernados como una nación de reino. Pero como perdieron el norte, entonces la ley, entonces de la ley hicieron una religión. Y como toda religión, tú sabes, ritos, ceremonias, estructuras, se empiezan a levantar ciertos paradigmas religiosos, la gente crece con ese paradigma y por eso la gente piensa que necesitaba el templo para ir por la bendición. O sea, hoy en día los líderes espirituales del mundo tienen que darle una explicación a la gente que está confundida. O sea, hay muchos cristianos fueron formados en la tradición, en la religión, donde hoy están confundidos, donde se les Eso dijo en que tú algún estás momento, o diciendo, sea, eso que tú estás diciendo es muy poderoso. Es sí, o muy sea, nos tienen que poderoso dar una porque los líderes, explicación. tremendo eso, Le tienen que tremendo. dar una explicación a la gente porque es la razón por la cual Dios está hablando en este tiempo, porque eh, eh, pues yo no me acuerdo pues que haya existido eso en la historia, pero por primera vez yo puedo ver de que hay más iglesias en el mundo. Se está logrando el propósito. Si lo podemos hablar de iglesias, pues aunque sabemos que somos una sola iglesia,
Pero se han correcto. abierto más iglesias en este tiempo que las que ya habían por la tradición, porque imagínense todo el mundo haciendo sus tiempos de oración en casa. La iglesia es tu casa. Nosotros estamos transmitiendo en Facebook Live, en redes sociales, bajo el lema, la iglesia es tu casa. ¿Cuántas iglesias no se han abierto en este tiempo de aislamiento? O sea, Wow, hablando eso en el está concepto de las tremendo, hermano. casas. Eso está poderosísimo. Lo que estás En- diciendo ahí, Claro, impresionante, entonces, ¿cómo está impresionante hablando y es la Dios en este realidad. tiempo? ¿Cómo está hablando Dios en este tiempo? O sea, quitó el estereotipo de las mega iglesias, quitó el estereotipo de los superhombres. Entonces, estos líderes espirituales que al comienzo ataron al Wow, virus, lo ataron, lo amordazaron y lo echaron, ajá, o sea, tienen que dar una explicación del por qué en el momento que lo echaron fue donde más muertos hubieron. O sea, tienen que aparecer dando una explicación. O sea, nuestra responsabilidad como líderes espirituales es educar una iglesia ¿sabe? entendida del propósito en Cristo, porque es ahora donde realmente la gente tiene que caminar con libertad. Y los religiosos, la tradición, educó a la gente para el templo humano, para el Correcto. templo mosaico y arónico. Porque yo he escuchado sermones y me ha tocado brindar tranquilidad y esperanza a muchos, donde sus pastores le decían, vengan al templo porque aquí está la bendición, vengan aquí en el templo donde está el reino, vengan aquí al templo a recibir la Corran al bendición. altar que voy a orar por ustedes. Sí, entonces ahora cuando Dios Wow. nos habla una vez más por medio de un coronavirus, Él tumbó el estereotipo de los megaedificios. Entonces ya no hay templos, ya no hay templos. De hecho, me gustaría compartir este texto bíblico en Hechos 17. Hechos Sí, 17, claro. 24. Hechos 17, 24. Yo cuando leí esto, impresionante. Hechos 17, Hechos 17, 24. Estoy buscándolo acá. Dice, ¿estás allí? Sí, sí, aquí estoy, pastor. Estamos Mira, atentos. Hechos Aprovecho antes de que 17. leas allí. Aprovecho antes de que leas allí, Pastor Hechos 17:24, para darle lugar a las personas que están conectadas. Veo 14 personas conectadas en este momento. Para que si tienes alguna pregunta, si quieres participar, preguntar algo, adelante, adelante, déjanos ahí el mensaje, escribe en los comentarios, comenta y por favor, si esto está siendo edificante para ti, compártelo en tu muro para que otras personas también pues puedan ser edificadas con esto. Gracias, pastor. Adelante. Hechos 17, 24 al 28 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Una vez Versículo más, pastor. 25. Hechos 17:24. ¿Cómo dice? Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, Wow. como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Escucha el versículo 28, esto es un principio de reino y de condición y posición en Cristo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje somos suyo, somos. Entonces, Tremendo. tienen que dar una explicación en este tiempo del por qué Dios se propuso en todo, imagínense, 400 años y no había ocurrido lo que ocurrió en la Iglesia Católica, o sea, cancelar las procesiones, cancelar y todo esto, o No, es sea, que esto es esto una está cosa, generando un hermano. impacto, o sea, la religión católica le tiene que dar una explicación a sus feligreses. ¿Qué No, va a y pasar? pastor, O sea, ¿qué va no a solo pasar la si no religión hacen? católica, No, por no eso. solo la religión católica, pastor, la religión a nivel general. Y Exacto. sabes, permíteme citar algo que le escuché esta semana o que leí de un apóstol que me gusta mucho su enseñanza. Es el apóstol Rafael Ugarte Talavera de Aguascalientes, México.
Y Ujú, él ponía esta semana un post que decía como algo así, como llegó el tiempo, o este es el tiempo donde los faraones de la religión que han tenido esclavizado al pueblo tiemblen. ujú. Así es, Impresionante, porque estamos hablando, hermano, de que son, cuando hablamos, son faraones de la religión, de cualquier índole, de claro. cualquier índole. Yo creo que cuando estuve allá en Tremendo, la tremendo. congregación, que Dios te permite pastorear, creo que yo hablé sobre el concepto de que había que redefinir realmente lo que estamos leyendo. Sí, Hay creo que que sí lo tocaste. redefinir lo que realmente estamos estudiando. Por eso cuando Jesús llega a la tierra con un propósito de establecer el reino, porque a lo suyo vino, y lo suyo es el reino, él vino a establecer el reino. El Ujú. reino no tiene que ver nada con tradiciones ni nada de esto, el reino. Cuando Jesús llega, el judaísmo tiene tres grandes sectas, que son fariseos, seduceos, creo que los otros son los esenios, ¿sí? Tres ramas del judaísmo que eran sectas, ¿sí? Y estas eran sectas divididas precisamente partiendo pues de allí de lo que Dios les había dado. O sea, Dios no dejó el judaísmo para Israel. El judaísmo lo construyó la nación. Y de igual forma el Señor no nos dejó el cristianismo, Él nos dejó el evangelio del reino. Ahora, Wow. lo que dice Mateo capítulo 24, donde dice, porque ese es el texto bíblico de todos los oportunistas hoy para predicar de condenación y que este va a ser el fin. O sea, una vez más lo decimos como profetas del nuevo pacto, este no será el fin de la tierra. Porque durante toda la historia del hombre hemos tenido terremotos, pestes, hambres y una cantidad de cosas. ¿Sí? Y dice la Biblia, escucharán de todas estas cosas, pero no será el fin. Ahí lo dice, son las Ujú. palabras de Jesús, no será el fin. Será el principio de dolores. Eso tiene otro concepto pues, teológico y profético. Será principio de dolores. Y dice, y será predicado el evangelio del reino, y ahí sí será el fin. Correcto. Así O termina sea, Mateo por eso, 24. pero dice, y cuando se predique el evangelio del reino, Correcto. ahí sí será el fin, no con estas cosas que están pasando. O sea, Ujú. con estas cosas que están pasando anteceden a que se levanten ministros competentes, no ministerios competitivos, sino ministros competentes del nuevo pacto, donde se predica el evangelio del reino, que es lo que la gente está esperando escuchar, una noticia del reino, no una buena noticia. Porque es que hoy en día la religión le enseñó a la gente un evangelio. ¿Y qué es evangelio? Evangelio es una buena noticia y predicar de una buena noticia cualquiera lo hace. Ve y dile a una persona que está endeudada y ve y dale una buena noticia de que Dios lo va a prosperar. Eso es un evangelio. Eso es una buena noticia. Correcto. Pero el evangelio del reino, las buenas noticias del reino, cuando sea predicado ese evangelio del reino, entonces será el fin. ¿Pero cuál fin? El fin del sistema y el fin del miedo y de las estructuras que generó todo ese evangelio de condenación, hermano. Tremendo, tremendo. Pastor, quiero darle la bienvenida también. Ahí logró conectarse, estaba batallando para conectarse allí mi amigo el pastor Paul desde Chile. Pastor, vamos a darle la bienvenida. Ahí estamos en 3, 2, 1. Pastor Paul Astudillo del Campo. Desde, tú estás en Santiago, Pastor Paul. Así es, bendiciones, amados, desde aquí de Mago, Santiago. bendecido. Bienvenido. Aquí son la 1 de la mañana. Estuve escuchando parte de la conversa, de la enseñanza muy buena, muy edificante con respecto a la realidad de Cristo en nuestras vidas. A veces una verdad muy poco revelada, enseñada, profundizada dentro de del cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante hoy día la cristología dentro de la iglesia, poder establecer la realidad de Cristo dentro de los creyentes, qué es lo que es Cristo en nosotros, cuál es la realidad a la que nosotros fuimos introducidos, porque históricamente siempre se habla mucho de la salvación y de dónde Cristo nos sacó, de dónde fuimos sacados, rescatados, y se le da un énfasis muy grande a ese aspecto, que no quiere decir que no sea grande de donde Cristo nos sacó, pero lo más grande es donde fuimos introducidos. Lo más grande es donde fuimos establecidos en Cristo. Entonces Pablo en su epístola ve a Cristo como un territorio y dice, en él vivimos, nos movemos y somos. No sé si estoy saliendo al aire. Hola, hola.
Estás al aire, Pastor Paul, y se te escucha perfectamente. Perfecto. Entonces, en la revelación de Pablo, Pablo muestra a Cristo como el territorio al cual nosotros fuimos trasladados, cuando dice que fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿qué es lo que es el reino de Dios? Importante que la gente entienda eso, que el reino no es algo que Dios tiene. El reino no es una cosa, el reino es alguien. Y ese alguien es Cristo. El reino es una persona. Cristo es el reino, es la manifestación del reino, el rey del reino, la justicia del reino, el poder del reino, la ley del reino, la justicia, todo el reino, toda la deidad, toda la plenitud del reino está encapsulado en la persona de su Hijo, en la persona de Jesús. Y a esa realidad fuimos introducidos. Entonces en Cristo nosotros somos una realidad orgánica en Él. Por eso Pablo dice, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces a veces le estamos predicando retraso a la iglesia, enseñándoles falta de identidad, de la realidad que ya tienen en Cristo. Mucha gente procurando alcanzar algo que ya son, procurando buscar algo que ya tienen, y en realidad es porque no se les ha sido revelado, y lo que no se les ha sido revelado no lo poseen, no lo pueden disfrutar. Totalmente de acuerdo. Pastor Mauricio, Sí. ¿qué tienes para decir al respecto de eso? No, perfecto, estamos en una misma visión. Esta es la cosmovisión que la iglesia necesita, ¿no? Para que cuando lleguen estos tiempos, yo pienso que esto que estamos viviendo, esta transición, antecede a la manifestación que Dios quiere de su iglesia. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y todo lo que estamos viviendo, tiene que anteceder precisamente a una confrontación de nuestra identidad. O sea, el evangelio es identidad. Por eso Pablo predicaba este mensaje de reino como una acción apostólica y de gobierno. Por eso esta iglesia que entendió el evangelio del reino no construyó templos. La iglesia en los tiempos de Pablo que entendió el evangelio del reino no construyó templos. Ellos llevaron el reino y fueron fieles al mensaje y transformaron un imperio. Desde Jerusalén, dice la escritura, hasta Lírico, todo fue lleno del evangelio de Cristo. Dije evangelio de Cristo, no la vida en Cristo, no la vida cristiana, ¿no? Sino la vida en Cristo como tal. Por eso predicó a Cristo y extendió el reino. Por eso esa iglesia decía, estos que trastornan al mundo, ellos no extendieron el cristianismo, ellos extendieron, fue a Cristo. ¿Sí? Por eso el reino, como dice el amado pastor allí en Chile, precisamente el reino es la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Eso es el reino, bajo un diseño de justicia. Correcto. Exactamente. Bueno, que se entiende en el lenguaje más tradicional lo que significa la vida cristiana para no complicarle tanto la existencia a la gente que no comprende a muchos términos que nosotros usamos en la revelación más profunda, pero que en realidad en la extensión del reino de Dios era que tenía que ver, porque el reino de Dios tiene que ver con cultura. Ajá. Por lo tanto, la cultura, la palabra cultura se desprende de la palabra culto, y donde hay un culto se supone una deidad. Por lo tanto, la deidad es la que modela el culto y el culto es el que modela la cultura. Por lo tanto, el reino de Dios es la expresión de la vida del cielo manifestada aquí en la tierra. El reino de Dios es una contracultura, que es la manifestación de la vida del cielo manifestada aquí en la tierra a través de nosotros. Porque, ¿qué es lo que hizo Cristo? El misterio, yo siempre he dicho, Dios encarnó dos veces, cuando estuvo en la tierra y después en la iglesia. Entonces, no sé, cuando se me desaparece el pastor, no sé si se va la señal, no sé qué pasa, pero bueno. El tema es que Él habita en nosotros y nosotros somos, cuando nosotros vemos a Pablo decir que Él escondió esta riqueza en vasos de barro, hay que entender un poco la cultura hebrea. Usted sabe que los judíos son los inventores del banco. ¿Aló, se escucha o no? Hola. Hello. Pastor, se te escucha perfectamente. No te me asustes cuando yo los saco a ustedes de pantalla. Es porque quiero concentrar lo que ustedes están diciendo, que la gente se concentre solo en lo que ustedes están diciendo. Entonces, si yo los retraigo de la pantalla, si me retraigo yo o retraigo al pastor Mauricio o retraigo al pastor que esté hablando, la gente lo sigue escuchando. Esas son las maravillas de estas aplicaciones, pastor.
Maravilloso. Entonces, bueno, lo que yo estaba diciendo era que en el templo judío, antiguamente, habían vasijas de barro que se usaban para guardar tesoros. Habitualmente los judíos más pudientes, los judíos más adinerados, afincados, hacían un depósito en la vasija de barro. Si tú guardabas una moneda de plata, el interés que te agregaban era otra moneda de plata. Si juntabas una de oro, se te agregaba otra moneda de oro. Y dentro del templo habían guardianes de las vasijas. Por lo tanto, Pablo desde ese contexto toma el hecho de que nosotros somos las vasijas de barro y que Dios ha hecho un depósito de su naturaleza, de su riqueza, de su vida, de su misma vida en nosotros. Por lo tanto, este es uno de los misterios más tremendos que con esto Dios perturbó a las tinieblas y al infierno. Este es el misterio escondido, la postrera Eva, porque del primer Adán se sacó a Eva, pero nunca más se introdujo en él. Pero en el postrer Adán se sacó a la postrera Eva, que es la iglesia, cuando lo durmieron a Cristo en la cruz, y él, a través de la lanza que atravesó su costado, él parió sangre y agua. Ese es el parto gemelar de Cristo. Ahí nace la iglesia y el Espíritu Santo sale de Cristo en forma de agua, que hace el mismo trabajo en Génesis, que está modelando a la iglesia. Pero la diferencia entre la primera Eva y la segunda es que esta postrera Eva fue vuelta a ser introducida en el Hijo. Impresionante, de verdad que Entonces, tremendo esto. Sigue adelante, pastor. Eso tiene una profundidad, porque este es el misterio de la piedad que habla Pablo, que ¿quién iba a imaginar que una riqueza tan grande iba a estar depositada en unos recipientes tan insignificantes como nosotros? Que nosotros somos hombres por fuera y Dios por dentro. Somos participantes de su misma naturaleza. Ahora, ¿por qué muchos creyentes se frustran cuando ven sus propias debilidades y frustraciones? Cuando ven que todavía la realidad de lo que dice la palabra que ya somos, yo no lo puedo vivir todavía. Porque lo que no han entendido muchas personas es que el Espíritu Santo todavía está llevando a muchos creyentes a un estado de madurez superlativo para poder manifestar la verdadera esencia y carácter que tenemos en Cristo. Entonces, el problema de que muchos creyentes todavía no superen ciertas cosas, ciertas crisis y ciertos problemas de conducta y de carácter es por falta de madurez. Y segundo, es porque cuando el Señor habla de que nosotros, que si queremos ser sus discípulos, tenemos que negarnos cada día, ir a la cruz siempre, es porque una de las cosas que hoy día falta en la iglesia es falta de crucifixión. Porque tenemos que entender lo que dice Hebreo, que la vida que el Cristo, que estaba escondido en Jesús, se manifiesta el camino nuevo y vivo cuando se abre ese estuche, cuando Cristo es crucificado, se rompe el envase, sale Cristo. ¿Cuándo comienza el camino? Cristo es el camino. ¿Cuándo comienza ese camino glorificado, ese camino de la presencia, de la vida, de la naturaleza? Después de la cruz. Por lo tanto, nadie puede pretender entrar a caminar en el camino de la regeneración si no pasa por la cruz. Entonces, todos los problemas de la carne, todos los problemas que tenemos con la naturaleza humana caída del primer Adán, Cristo lo resolvió en un solo lugar, lo resolvió en la cruz. Y hoy día tenemos muchos pastores ministrándole el alma a la gente, reprendiendo la ira, reprendiendo la emocionalidad, reprendiendo la depresión, un montón de cosas que están en la carne, y la carne no se reprende, se crucifica. Entonces, a menor crucifixión, menos vida de Dios hay, porque el problema no es que no tengamos la vida de Dios, sino es que el problema es que nuestra vida no deja salir su vida. Y la única manera para que su vida se manifieste en nosotros es que nosotros estemos crucificados. ¿Cuál es la única confianza que tiene Dios con sus hijos? Es que nosotros le garanticemos a Dios que nos vamos a crucificar cada día para no interrumpir la manifestación de su vida. La ausencia de vida de Dios en la iglesia es únicamente falta de cruz. Falta de cruz. Pastor, repite eso, por favor. Eso está. La ausencia de vida en la iglesia es únicamente falta de cruz. Entienda que el camino nuevo y vivo no apareció en Cristo, no era el camino. Cristo fue la salvación, la manifestación de la salvación hecha carne, el cumplimiento de la ley en Cristo, en Jesús. Cristo vino a culminar un ciclo, pero para abrir el camino nuevo y vivo, Cristo tuvo que llevar a Jesús a la cruz. Y allá en la cruz Cristo partió el envase por la mitad y se manifestó el camino. O sea que nadie puede entrar al camino si primero no pasa por la cruz. Entonces mucha gente dice, yo llevo 20 años en el evangelio,
puede llevar 20 años en el Evangelio y no estar en el camino. Tremendo, tremendo. De verdad, pastor, que es impresionante. Creo que... Porque la cruz es el camino de la transformación. O sea, no hay transformación sin cruz. Nadie puede entrar al camino si no pasa por la cruz, porque no heredará carne ni sangre. Por lo tanto, tu carne no tiene acceso a la gracia. Tu carne no tiene ninguna participación en la gracia. Sí, ninguna de las cosas de la vieja naturaleza te sirven en el nuevo pacto, no tienen cabida. Por eso usted ve que en la figura de la ley, cuando los judíos salen de Egipto, 2 millones mueren en el desierto y solo la nueva generación entra a la tierra prometida. Es una figura que la carne muere, lo que entra en la nueva naturaleza, nada más que no sea de la nueva naturaleza puede participar de la gracia. Qué tremendo. Mira, Claudia Sánchez está escribiendo y dice: excelente, gracias por estos tiempos de edificación. Gracias, Claudia, a ti por estar conectada, por participar con nosotros en este tiempo. De verdad que la finalidad que tenemos al hacer este tipo de transmisiones en vivo y con hombres de Dios, como lo es el pastor Pablo Astudillo, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, y de igual manera el pastor Mauricio Restrepo, la finalidad es poder edificar al cuerpo de Cristo, porque al final de cuentas es lo que está consignado en Efesios. O sea, necesitamos es cada uno con la gracia que nos ha sido dada edificar al cuerpo. Creo que ese es el único ministerio que tenemos. Entonces, de verdad, muchas gracias, pastor y pastor Paul y pastor Mauricio, por tomar este tiempo a estas altas horas de la noche para poder que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Ahí en este momento les voy a decir, tenemos 20 personas conectadas. Mi esposa, que está conectada allá arriba en la habitación, yo estoy aquí abajo en el estudio, ella dice: tremendo, qué bendición. Y también Mirla Paola Arango, de aquí mismo de Medellín, ella es parte de nuestra congregación aquí en Medellín, dice: poderoso. Entonces, de verdad que tremendo. La gente que nos está viendo en este momento, por favor, escríbanos, envíenos un saludo, déjenos saber desde dónde se está conectando. Nos gustaría saber también desde dónde está y poderle saludar para que obviamente interactuemos y que se sientan parte de esto. Mire, también está saludando Miriam Lizarazo Puentes y dice: qué bendición. Tremendo, pastores, tremendo. No sé, pastor Paul, sigue adelante. Mira, Lina Patiño dice: esta es la palabra que necesitamos escuchar en este tiempo. Qué bueno, mis pastores, que poder contar con ustedes en un espacio como este. Les digo que voy a descargar esto, porque esto me va a quedar grabado en el Facebook. Lo voy a descargar y lo voy a subir al canal de YouTube para que la gente tenga acceso. No sé si hay problema con alguno de ustedes con respecto a eso. No, no hay problema. No, yo delante estuve predicando en mi Facebook oficial, estuve dando una enseñanza más profética. Bueno, yo no sé si ustedes creen en los 5 ministerios. Yo creo que tú, Jan, eres apóstol, así que yo soy apóstol también, así que sabemos lo que son los 5 ministerios en el nuevo pacto y cómo edifican a la iglesia. El fundamento de los 5 ministerios es Cristo. Correcto. Por lo tanto, la piedra angular que desecharon los edificadores vino a ser para nosotros estimada y preciosa. Por lo tanto, los ministerios, el enfoque de los ministerios no son los ministerios, sino Cristo. Por lo tanto, cada oficio ministerial en este tiempo tiene que cumplir con esa asignación de edificar a Cristo, dimensionar a Cristo, establecer a Cristo y manifestar la vida de Cristo dentro de la iglesia, que era la labor principal que tenían los apóstoles del nuevo pacto. Entonces, hoy día necesitamos de regreso lo profético, lo apostólico, lo magisterial, lo evangelístico, desde el fundamento mismo que es Cristo. Entonces, hoy día hay una distorsión de los ministerios en cuanto a la edificación de la iglesia, porque los enfoques están equivocados. Correcto. Y viene el entendimiento de los tiempos, de la realidad que tenemos en Cristo. Entonces, cuando los profetas no entienden la realidad del nuevo pacto y lo que somos en Cristo, estamos profetizando retraso. Algo que vamos a alcanzar, algo que viene, pero algo que ya llegó. Ahora sí sabemos que Dios estableció las cosas por temporada, que hay cosas que ya están establecidas, que han de manifestarse a su tiempo en nuestras vidas. Y que Dios para eso usa a los profetas para alinear nuestro espíritu, prepararnos en la comunión del Señor, para entrar a esas temporadas que el Señor ha preparado para su iglesia. Pero yo hablaba hoy día en la tarde sobre el misterio de los huesos. Cuando Dios lleva a Ezequiel, haciendo una analogía, al valle de los huesos secos y le muestra la realidad espiritual de Israel, que estaba en una condición de apostasía, el sacerdocio estaba en pecado
y por lo tanto la vida espiritual del pueblo estaba como ese valle de huesos secos, que entendemos que los huesos representan un esqueleto y el esqueleto representa una estructura. Y el Señor lo lleva a trabajar al profeta en los huesos, que aunque usted mire, eso no tiene nada de ley, eso tiene que ver mucho con la gracia. Porque como usted sabe que la palabra es intemporal, los principios que esconde la palabra son aplicables a todos los tiempos. Sí. ¿Y por qué se trabaja en los huesos? Porque primero médicamente los huesos tienen un asunto que se llama la médula ósea, y en la médula ósea se crea la sangre. Por lo tanto, podemos decir que la vida viene de los huesos. Por lo tanto, si los huesos están sanos y saludables, todo el cuerpo y todas las demás estructuras van a estar saludables. Entonces, el trabajo que tiene que hacer la Iglesia de Jesucristo hoy día tiene que terminar con el maquillaje, porque estamos muy preocupados de lo externo, de lo exterior, de la estética, de cómo nos vemos por fuera y no es cómo estamos siendo edificados y construidos. Entonces, hoy día Dios necesita levantar un liderazgo que trabaje en lo profundo del corazón de la iglesia, porque el Espíritu Santo, el reino de Dios, trabaja de adentro para afuera. En la ley era de afuera para adentro, pero en la gracia es de adentro para afuera. Por lo tanto, necesitamos empezar a edificar lo profundo, porque lo último que sube en la visión es piel, que es la gente, tipifica a la gente. Pero en realidad todo empezó en los huesos. Entonces necesitamos hoy día redefinir el liderazgo, volver a edificar la iglesia sobre valores y fundamentos firmes, sólidos, para que las estructuras no se doblen. Por eso usted ve que Jesús hizo 7 milagros en día de reposo, 3 de ellos lo hizo en los huesos: el hombre de la mano seca, el paralítico de Betesda y la mujer encorvada, que representa 3 tipos de iglesia, porque la iglesia es columna de la verdad. Por lo tanto, iglesias dobladas en su enfoque, en su enseñanza, en su teología, en su exégesis. Iglesias que no pueden tener comunión con el Eterno, que están dobladas, encorvadas, que el enfoque teológico, la enseñanza. Y esa mujer estuvo 18 años, que son 3-6. Por lo tanto, iglesias bajo gobierno humano, tradicionales, religiosos, que no pueden enderezarse, que no pueden observar las cosas eternas, no tienen revelación de lo que Dios está haciendo hoy día, porque usted me puede hablar de lo que Cristo hizo, pero es importante que usted me diga qué está haciendo Cristo hoy, y para eso usted necesita revelación. ¿Me entiendes? Porque es fácil predicar al Cristo histórico, pero necesitamos predicar al Cristo que se está moviendo hoy día. ¿Qué quiere Dios de la iglesia hoy? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Y aunque eso está en la Biblia escrito, hay cosas que tienen que ser descifradas, que tienen que ser bien aplicadas. Entonces necesitamos enderezar columnas. Y el Señor tomó a la mujer con su mano, le tocó la espalda, que es tipo de los 5 ministerios, y la enderezó. Porque los ministerios tienen que enderezar a la iglesia en este tiempo. Correcto. ¿Me entiendes? Y después dice el Señor, fue donde el hombre de la mano seca. Ministerios secos, muertos, que no ministran al Espíritu. Porque si bien es cierto, estamos en la gracia, hay que tener cuidado con los extremistas de la gracia que anulan el poder del Espíritu, los milagros, las sanidades, la fuente de sobrenaturalidad. ¿Entiendes? Porque una de las cosas que nos heredó Cristo, y dijo, y mayores cosas harán ustedes. Por lo tanto, después de la realidad del Jesucristo vivo, viene la realidad del Cristo glorificado. Y la palabra del Señor dice, muchas señales y milagros se hacían por mano de los apóstoles. Entonces, tenemos que saltar del mensaje correcto a la manifestación de las evidencias y frutos de ese mensaje. Hay gente que no va a creer a tu mensaje, pero va a creer a las señales que le siguen a tu mensaje. Entonces, es importante que el evangelio hoy día sea más completo. Necesitamos una iglesia empoderada. ¿Por qué la gente está corriendo a los brujos? ¿Por qué la gente va a los tarotistas? ¿Por qué la gente va a los curanderos? ¿Por qué la iglesia no está manifestando el poder de Dios? Tremendo, de verdad que muy edificante todo esto, pastor, apóstol Paul. Entonces, para cerrar esta idea, cuando el Señor le sana la mano seca al hombre, que representan 2 cosas, las obras y los ministerios. ¿Me entiendes? Iglesias improductivas. Dice la Biblia, todo lo que tocare tu mano será prosperado. ¿Por qué prospera lo que yo hago? Porque el que lo hace en mí es Cristo. Dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo hacía por él. Entonces el nivel de entendimiento, de comunión con Dios va a permitir que cada movimiento que yo haga no lo hago movido por mi humanidad, sino dirigido por el Señor. Y eso es lo que tiene fruto, eso es lo que tiene prosperidad. Pero necesitamos restaurar la mano, las obras, las señales, los prodigios, los milagros, los ministerios vigentes, empoderados. No se olvide que la serpiente le mordió la mano a Pablo en la isla de Malta. ¿Y qué hizo Pablo? Sacudió la serpiente en el fuego, tipo de los ministerios llenos del Espíritu Santo, en el fuego. La serpiente cayó y el veneno no le hizo ningún efecto. Mientras los ministerios tengan fuego, porque no le podemos vender a la gente una teología muerta.
Lo que transforma a la gente es el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos entender que este es un tiempo para interceder. La crisis del mundo es la mayor plataforma para la iglesia entrar en una dimensión de gloria. Y entonces nosotros estamos en la mejor oportunidad, porque cuando el mundo se llena de tinieblas, como dice Isaías, que está en apogeo, Isaías 60 hoy día, está en apogeo. Oscuridad a las naciones, tinieblas sobre los más sobre nosotros, que ya nació Cristo, que ya amaneció en nosotros. Se tiene que ver su gloria. Ese es un efecto. Se tiene que ver. Si el que me habita a mí es el creador de los cielos y la tierra, es la potencia más grande de todos los siglos, es el milagro de los tiempos. Si el que me habita a mí está en mí realmente, se tiene que ver su gloria. La gloria es visible, la presencia es invisible. La gloria es la expresión de Dios para que los que no creen crean, no solo a tu mensaje, sino a la manifestación de Dios en tu vida. Tremendo, tremendo. De verdad que muy, muy edificante todo esto, pastor. Ahí está la gente comentando, está la gente diciendo, están, mejor dicho, la gente está muy, 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 muy tocada. Qué bueno que podamos seguir haciendo este tipo de participación. Me colé de copuchento, como decimos acá en Chile, porque me gustó mucho la parte que el pastor estaba ahí dimensionando a la iglesia, porque en realidad da gusto escuchar hombres de Dios que la tienen clara, Claro. porque en realidad hay mucha gente que no la tiene clara, y a nosotros nos toca como maestros, como enseñadores, sacar a mucha gente del error, de la culpabilidad, de la frustración, porque la gente no entiende realmente la obra del Señor en su vida. Totalmente, totalmente. Mira, ahí se está conectando gente de México, desde el norte de Colombia, de Riohacha, Guajira, se conecta a la pastora Isabel. Un abrazo para ti, pastora Isabel. Para Juan David Zapata, allá en Querétaro, México, te mandamos un abrazo también para ti, Juan David. Espero pastor, ir a verlos a Colombia después que pase esta crisis, amado, para comer una bandeja paisa. Espero que así sea. Aquí te estoy esperando hace 3 años, mi amigo. Así que tú solamente ponle a eso fecha y esperemos que nos abran las fronteras pronto. Mientras Amén. tanto, no, yo creo que ahora en esta etapa vamos a poder ir. Yo me dediqué a trabajar mucho en la Argentina, donde tengo mis iglesias. Tú conoces a Ángel y a otros hijos espirituales que hemos podido levantar. Yo estuve por 10 años haciendo escuela en la Argentina. Tenemos una escuela apostólica y profética que se llama Beit Yatzar, Casa de Alfarero. Yo soy un apóstol del Nuevo Pacto. Entonces yo enseño la revelación de Cristo a profundidad. Y uno de los seminarios, tomando en cuenta lo que tú estabas hablando del mundo, hace poco escribí un tema que se llama el origen del mundo y el reino de Dios. Entonces empecé a hablar sobre la caída del hombre en el huerto. El mundo no fue creado por Dios. En primer lugar, Dios creó el universo, Dios creó los cielos y la tierra y el universo. El mundo como tal se origina en la caída de Adán, porque el mundo es un sistema. El cosmos es un sistema. Fíjate que Dios creó al hombre con 3 necesidades básicas: necesidad de provisión, necesidad de protección y necesidad de placer. Esas 3 necesidades las tenía el hombre en Dios antes de la caída. Dios era su provisión, Dios era su protección y Dios era su placer. Pero cuando el hombre cae, el diablo crea un sistema sustituto de Dios. Por eso que el mundo, escúcheme bien, el mundo es un sistema tan perverso que usted va a leer Juan capítulo 17, la oración más larga de Jesús en el Nuevo Pacto, donde Jesús te nombra 14 veces la palabra mundo, donde Cristo es más radical. No es que Dios no sea radical en tratar con el pecado, pero fíjate tú que el mundo ya fue juzgado y el maligno también. Entonces Dios es más radical en tratar con el mundo que tratar con el pecado. ¿Por qué? Porque el mundo es un sistema que te secuestra de Dios y deja a Dios fuera de la circunferencia. Por lo tanto, el mundo es un sistema perverso. Se podría llamar al mundo como el crimen organizado contra el reino de Dios. Y el mundo opera bajo 3 plataformas: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Son las 3 unciones que derrama el mundo para cautivar a los hombres y volverlos esclavos. Entonces, cuando el hombre cae, este sistema se crea en los descendientes de Caín. Y el hombre, usted va a ver ahí en los descendientes de Caín, que uno era Tubal Caín, el otro, no me acuerdo los 3 nombres porque es mucha cosa que ya tengo en la cabeza, pero son seminarios que yo he escrito. Es parte de un libro que se llama La naturaleza del reino de Dios, que yo estoy a punto de terminarlo. Y
Usted dice que uno era experto en construir con el hierro y con los bronce y con los metales, hacía armas, ahí tú tienes protección. El otro era criador de ganado y todo tipo de tiendas y todo, y tú tienes provisión, ¿me entiendes? Y dice que el otro era fabricante de arpas y de instrumentos musicales y ahí tú tienes placer. Entonces, en la caída del hombre, en la descendencia caída de Caín, se crea este sistema llamado mundo donde el hombre obtiene placer, provisión y protección sin Dios. Esto hay que Impresionante eso. continuarlo, Pastor. De verdad que Entonces, está eso es muy tremendo. largo, porque yo tengo que hablar muchas cosas ahí, entonces yo te hablo de lo que pierde el primer Adán, las 7 cautividades de Adán. Viste que Adán, tú tienes que hacerte esta pregunta. Adán, ¿cómo veía en el huerto antes de la caída? Si dice que cuando comió del árbol fueron abiertos sus ojos. ¿Cómo veía antes? ¿Cuál era el instrumento que usaba Adán para ver? Ahí se las voy a dejar picando. Déjala picando porque mi pastor, de verdad que apóstol, esto hay que retomarlo. Qué bueno que podamos de pronto, no sé. Adán antes de la caída no veía por los ojos, sino por la visión. Adán no veía por vista, sino por visión. Cuando cae, Adán cambia la vista, cambia la visión por la vista. Ahora, la vista es un sentido que opera en el ser, en función del ser, a través de los ojos, pero la visión es una comunicación del espíritu a tu espíritu. Por eso que Adán podía conocer los nombres de los animales, relacionarse con la naturaleza, porque la conexión de Adán con la creación antes de la caída era espiritual. De hecho, Adán antes de caer no era carne, ni tampoco era hombre. Hay otro misterio. Dios creó varón y hembra. La palabra varón no es lo mismo que hombre. Hombre comienza en la caída. Muy Hay interesante. mucho, pastor, ahí para compartir. Yo quiero. A cortar, Yo hermano. estoy seguro que, mejor dicho, aquí lo que tenemos es para recibir cátedra. Y pastor, hay mucho ahí para compartir. Yo quisiera para no, pues porque ya llevamos creo que 1 hora y tanto transmitiendo, pero sí quiero que No, ya, por lo menos ponemos a hablar aquí, somos todos predicadores, ¿eh? Seguramente, aquí podemos amanecer toda la noche. Como decía por ahí mi padre, no hay cosa más peligrosa que pasarle el micrófono a un predicador. Nos Yo hizo el creo, seminario que, de un mira, año. vamos a hacer algo antes de terminar esta noche. Pastor Paul, me gustaría que podamos contar contigo para estos espacios. En estos días que vamos a estar juntándonos y edificando a la iglesia. Qué bueno, claro, que hoy podemos edificar a la iglesia en general. O sea, no vamos a edificar a los ministerios, nos vamos a edificar a la iglesia, porque hoy en día yo puse ayer o esta mañana, no recuerdo, una publicación en son de broma, donde le decía a los amigos ministros que ayer, como nosotros nos reunimos aquí en Medellín los sábados, en las noches, le decía a algunos amigos que algunos de su congregación vinieron a congregarse ayer con nosotros. Entonces lo hacían en forma de broma y ahí varios pastores me estuvieron escribiendo. Pero qué bueno que podemos tener este espacio abierto para que la gente venga. La broma esa. Sí, para que la gente venga y sea edificada con una palabra que verdaderamente es una palabra rema, es una verdad presente, es una palabra que es conforme al pacto que nos gobierna. Entonces, qué bueno, hermano, que podamos seguir abriendo estos espacios. Y antes de finalizar, pues me gustaría como darle la palabra al pastor Mauricio, que puedas dejarnos con algo, pastor Mauricio, también. Y tengan la plena certeza que los voy a seguir molestando en estos días. Claro, ¿no? Es una bendición poder edificar al lado de hombres que el Señor ha llevado en un proceso de transición bastante bueno. Yo pienso que este es el mensaje, yo pienso que el título que le das a esta charla, Pastor Jan, es el abrebocas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está hablando en este tiempo? Y yo pienso que hasta que no cambie la estructura, no va a cambiar el mensaje. La gente está hastiada de lo mismo, la gente está hastiada de la religión y es el momento donde tenemos que soltar el mensaje, pero con la estructura con la cual muchos vienen, el mensaje seguirá siendo el mismo. Por eso necesitamos
ser radicales en lo que estamos comunicando, redefinir lo que estamos leyendo y poder direccionar a la iglesia en esa revelación que es Cristo, ¿no? En ese reino, en esa expresión y en esa vida de Cristo, en todo lo que puedan estar emprendiendo, ¿no? Que Cristo sea, esa palabra sea impartida, sea revelada y expresada dentro de cada uno de ellos. Que es esa palabra que es Cristo mismo se pueda magnificar. Como dice el apóstol Pablo, se le suministra el Espíritu y por la suministración de ese Espíritu eso le va a resultar en la libertad, decía el apóstol Pablo. Por eso decía que vivo o muerto, como sea, pero magnificaré el nombre de Cristo. Yo pienso que es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, mi amado pastor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder edificar, porque si vamos a hablar de un solo ministerio, ese es el ministerio de la edificación y de la reconciliación. Como decía el apóstol ahorita de Chile, los ministerios no son jerarquías, así nos lo enseñó la religión. Los ministerios son las funciones del Espíritu, los regalos de Dios para la edificación del cuerpo. Y Dios necesita levantar precisamente esa voz en este tiempo donde necesitamos aportar con nuestro testimonio tranquilidad y esperanza. Esto no se va a acabar, la gente entró en un pánico. Si realmente necesitamos una vacuna para el coronavirus, también necesitamos una vacuna contra el pánico. Amén. Y es el tiempo donde creo que Dios nos está uniendo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que todo esto nos llevó a yo poder conocer al pastor en Chile, vea. Y Todo esto nos ha llevado pronto vamos a Chile a comer curanto. Bueno, no sé si en Santiago sirven curanto. Curanto en hoyo, curanto en tierra, mariscos en abundancia. Santo. Asados se comen aquí también. Ya casi, Bueno, ya casi. vamos a tener ese tiempo, pastores. De verdad, muchas, pero muchísimas gracias por este tiempo. Somos una bendición. Mira, yo ya estaba haciendo un zapping ahí, porque ahorita vi que no podemos salir ni a la calle, ¿viste? Entonces, como que yo voy a la pieza, me baño, me perfumo y digo, voy a ir a dar una vuelta al living a ver qué pasa. Entonces me di, pesqué el teléfono y agarré y empecé a mirar qué salía ahí y encontré esta conversación que medio intruso, no me metí ahí, pero la verdad que no, es importante. Yo creo que es el Señor que permite estos espacios, hermano, y de verdad, apóstol, que muy, muy edificante también tu participación. De verdad que cuando yo estuve en Argentina y tuve el gusto de conocerte, también fui muy edificado a través de tu vida allí. Y qué bueno que podemos sumar estas gracias que Dios nos ha entregado a cada uno y a través de este don, avivar a la iglesia que necesita en este tiempo una palabra. Cuando guste, estamos ahí para seguir hablando. ¿Cómo dices, apóstol Pablo? Cuando guste, seguimos ahí hablando de Cristo como hijo. El problema, ¿sabes cuál es? Que casi no tengo tiempo porque ahora que estoy en casa me queda como el tiempo lo tengo muy limitado, vamos a estar muy... Lo que vamos a tener es tiempo, apóstol, así que cuenta con eso. De verdad que gracias por permitirnos contar con tu sabiduría, con tu conocimiento, con esa vida impartida del Hijo que está en ti. Pastor Mauricio, gracias, hermano. De verdad que me siento agradecido con el Señor de haber bendición, pastor. Muy edificante. Qué bueno, qué bueno. Gracias, mis amados, por este tiempo. Pastor Mauricio, gracias una vez más. A ti, mi amado, a toda la audiencia, a toda la gente que ha estado conectada. Gracias por tomarse el tiempo de ser edificados con la palabra. Los felicito por eso. A los que estuvieron conectados todo el tiempo, esto es lo que necesitamos. Aprovechemos estos 20, 30, 40 días, no sé cuántos días sean en cada país, 15, lo que sea, pero aprovechemos este tiempo para ser edificados en la vida del Hijo. Es lo que necesita la iglesia hoy. Mis amados, despídanse de la gente, por favor, y pues vamos a continuar. Baruch Hashem Adonai Eloheinu Mikamoja Belim Adonai. Que el Dios eterno, Rey del universo, siga bendiciendo y prosperando sus vidas. Mikamoja Belim Adonai, no hay otro Dios como Él. Amén, así amén. Que le amamos, le adoramos a Él. Amén. Muy bendecidos, mis hermanos, mi amado pastor, un gusto poderte saludar, conocer, y yo sé que va a ser de gran edificación todo esto que Dios está promoviendo. Gracia y paz en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Gracias, Pastor Jam, por este espacio. Es una gran bendición. Nos vamos bien llenitos para la cama. Shalom.
Así es, que tengan una feliz noche, abrazos y que la gracia y el favor de Dios esté también operando en sus vidas todo este tiempo. Y bueno, amigos, toda la gente que estuvo conectada, gracias por estar. Les mando un abrazo fuerte desde aquí, desde la preciosa ciudad de Medellín, Colombia, y esperamos pues pronto una vez más poder estar congregados con ustedes, reunidos. Por lo pronto no estamos juntos, pero sí unánimes en un solo espíritu, en una sola visión y en Cristo. Gracias al apóstol Pablo Estudillo, al pastor Mauricio Restrepo de Pereira, y para todos ustedes que tengan una feliz noche. Nos vemos pronto. Chao, chao.